Listo. Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar del segundo tipo de división celular llamada meiosis, ¿no? Entonces, como pueden ver en la imagen, este proceso ocurre, está relacionado con la formación de estas dos células que ven en la pantalla, que son los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Entonces, empecemos con la definición de meiosis. La meiosis es un tipo de división celular por la cual se obtienen células hijas, ¿ok? Con la mitad de los juegos cromosómicos. O sea, hablamos de haploides, que tenía la madre que contenía una información genética diploide, ¿sí? Para que lo entiendan mejor, por ejemplo, si la madre tenía 2N, las hijas tienen N, o sea, la mitad de ese juego de cromosomas. ¿Sí? Pero que cuentan con la información completa para todos los rasgos estructurales y funcionales del organismo al que pertenece. ¿Ok? La meiosis es el proceso por el cual las células se dividen para producir gametos, tanto masculino como femenino. En la meiosis ocurre dos divisiones sucesivas. ¿Ok? Van a ocurrir dos. La meiosis 1, llamada reduccional, porque ocurre una reducción, y la meiosis 2, ¿sí? Que es, más que le dicen, es una división ecuacional, ¿ya? Así es la definición, ¿sí? Una meiosis 1 reduccional, ¿sí? ¿Por qué es reduccional? Porque se reduce el número cromosómico. En cambio, en la meiosis 2, eh, es como que ocurriría la mitosis en sí, ¿no? Los resultados de, de las dos células que se forman en la meiosis 1, como puedes ver acá, miren, ¿no? Acá en la meiosis 1 es una meiosis reduccional, porque mira, de la célula madre, que es 2N, mira las células hijas, tienen N. Y luego, mira, ocurre una meiosis 2, que la cantidad, mira, si era N, mira las células hijas, también son haploides, ¿no? Este es diploide, dos haploides, y acá al final se forman cuatro haploides, ¿sí? Entonces, por eso a la primera se le llama meiosis reduccional y a la otra también le llaman meiosis eh, ecuacional, o también le dicen meiosis mitótica, ¿no? Para diferenciarla. ¿Ok, chicos? Listo. Ahora, al igual que las células somáticas, las que realizan mitosis, estas se preparan pues para la división, se preparan para la meiosis, ¿sí? Hay un periodo llamado interfase, ¿no? Que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? G1, S y G2, ¿no? Esas tres etapas se llama interfase. Y justamente en esa interfase, pues, al igual que en las células somáticas, ¿no? O sea, lo único que diferencia las células somáticas con las células sexuales o germinativas se diferencian solamente en la parte de la división celular, pero lo anterior es lo mismo, ¿no? Van a incrementar su número de organelas, duplican su material genético, que ocurre en el periodo S de la interfase. O sea, todo eso es lo mismo. En la interfase dice, antes de que se produzca la primera división, o sea, la meiosis 1, los cromosomas se duplican, ya saben en qué fase, en la etapa S de la interfase. A ver, hablemos de la meiosis 1. Dice, se reduce el nivel de diploidía, ¿no? Desde 2N a N, mientras que en la meiosis 2 se divide el juego de cromosomas remanente en un proceso similar a la mitosis, es lo que le decía.
Por eso que a la meiosis 2 se le llama también división mitótica. Es lo mismo que ocurría en la mitosis. La cantidad el juego de cromosomas haploides se repite en las células hijas. ¿Sí? La mayor diferencia en el proceso ocurre durante la meiosis 1, claro. Ahí es lo más importante, se podría decir, eh, de la meiosis en general, ¿no? Esta primera parte en la meiosis 1, en la meiosis reduccional. ¿Sí? En la división reduccional. Ahí ocurre una serie de eventos. Por eso a diferencia de la meiosis 2, la meiosis 1 tiene más tiempo, dura más, ¿ok? Es la más larga, ¿sí? Listo. Y como ven acá en la imagen, esto es lo que ocurre a manera general en la meiosis 1. Una célula diploide se divide, ¿sí? Se divide en dos células hijas, pero haploides, ¿sí? Con la mitad del número de cromosoma de la célula madre. ¿Sí? Listo. Bueno, y en la meiosis 2 dice, se divide el juego de cromosomas remanente en el proceso similar a la mitosis. Miren, acá tengo las dos células haploides, ¿ok? Bien, y esto sí o no ocurría en la mitosis. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Miren, formo dos células hijas, pero con la misma cantidad de cromosomas. ¿Sí? Si este es N, esto cada una son N. Miren. Y esta es la meiosis 2, de manera general. Y es lo mismo que la mitosis. Profesor, ¿pero por qué 4? Porque son dos, pues. Son dos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar, muchachos, en la meiosis 1. ¿Ya? Y en la meiosis 1 vamos a hablar de los detalles. Les he dicho que la meiosis 1 o la meiosis reduccional o la etapa reduccional es la más larga. ¿Ya? Entonces, al igual que los estadios que había en la mitosis, que es profase, metafase, anafase y telofase, acá también va a ocurrir lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en la profase 1? Si hablamos de la profase 1 es porque estamos en la meiosis 1. Dice, durante la profase 1, tiene lugar un evento clave de apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿no? Y pueden reconocerse varios estadios. A ver, en la profase 1, muchachos, dice, esta fase es la más larga de la meiosis 1, es la más larga, ¿sí? Así como también la más compleja. Y te vas a dar cuenta que tiene varios estadios y varias fases. Una de ellas es, como dice ahí en la pantalla, lectonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Ya? Acá está, un ratito. Diplonema y diacinesis. Por eso es larga. ¿Te das cuenta de todos estos eventos que ocurren? ¿Sí? Y ahora vamos a ir conociendo uno por uno. ¿Qué es lo que sucede? Lo más resaltante para ustedes. Definitivamente lo que yo hablo son detalles, pero si uno quiere profundizar, pues hay amplia información, ¿no? Por ejemplo, en el primer estadio de la profase 1, ¿sí? Está el lectonema, ¿no? ¿Y qué sucede con el lectonema? Ojo, se supone que estamos ya en la etapa, ya la célula ya se duplicó su material genético. Lo que estamos haciendo, ya hemos entrado a la etapa de la división celular. ¿Sí? ¿Qué pasa en el ectonema? Dice, el núcleo aumenta de tamaño y los cromosomas comienzan a visualizarse. ¿Qué es un cromosoma? Es la condensación de la cromatina, eso lo mencionamos, ¿sí o no? La condensación de la cromatina formando los cromosomas y estos se adhieren a una región de la carioteca formando el buque como un racimo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre en el ectonema. ¿Sí? Como lo más resaltante. Ya los cromosomas se han condensado, la cromatina se condensa, ya se notan los cromosomas y
y estos se adhieren justamente a la carioteca. ¿Qué es la carioteca? La envoltura nuclear. ¿Ya? Listo. Luego viene el cigonema. ¿Qué ocurre en el cigonema? A ver, el término sinapsis, ¿sí? En este contexto se refiere al proceso de unión o de enlace de los cromosomas homólogos replicados. El cromosoma resultante se denomina tétrada por estar formado por las dos cromátides de cada cromosoma y por lo tanto por lo tanto, cuatro en total denominados bivalentes. A ver, no sé si se podría ver acá, a ver un ratito, para que se entienda. Miren, en el cigonema, muchachos, ustedes saben que eh, los cromosomas se han, en el proceso acá, miren, esto de acá. Acá tenemos cromosomas homólogos. Miren, ¿a qué llamamos cromosomas homólogos? A un par de cromosomas que van a tener las mismas características, ¿sí? Los mismos genes, pero se diferencian en la información que hay en cada gene, ¿sí? En cada gen. Eso se llaman cromosomas homólogos. Ahora, ¿qué pasa ya cuando ya pasamos el electronema donde los cromosomas son notorios y se van pegando a la carioteca? En el cigonema, estos cromosomas homólogos se van a aparear de un proceso llamado sinapsis, se van a aparear, se van a juntar, ¿sí? Formando en estos cromosomas el complejo sinactonémico. O sea, como que se van a pegar, ¿sí? Y van a generar una interacción entre ellos. Entonces, cuando sucede eso, eso se llama cigonema. Luego viene otra tercera etapa, y que es la más importante, muchachos. Y esto ha sido pregunta de examen de admisión, el famoso paquinema. Una vez que ya los cromosomas han interaccionado, ¿no? Dice, en este punto puede presentarse el fenómeno del entrecruzamiento llamado crossing over, ¿sí? ¿Qué es eso, profesor? Es la llamada recombinación genética. ¿Qué quiere decir eso? Que intercambian segmentos de cromatina. ¿Y de qué ayuda eso, profesor? Esa recombinación, muchachos, es importante porque permite la variabilidad de gametos. O sea, los gametos, por ejemplo, de un hombre, todos los gametos no son iguales. ¿Y por qué se diferencian? ¿Por qué nos diferenciamos? ¿Por qué el mismo espermatozoide, supongamos en una familia, el papá, todos sus espermatozoides son igualitos? Si fuera así, supongamos en dos hijos hombres, en una familia, ¿serían igualitos, sí o no? Pero ¿por qué no son iguales? ¿Por qué? Porque sucede justamente esto lo que os estoy mencionando. ¿Por qué tú no te pareces a tu... Mira, si hablamos del mismo sexo, imaginemos, dos hermanas, las hermanas, salvo que hablemos, ojo que lo de los mellizos, los gemelos son un caso aislado, tiene otra explicación. Pero centrémonos en este tema de la división celular, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la explicación, pues. Somos diferentes, sí o no, en características, en fenotipos y también en genotipo. Justamente, ustedes entienden, el fenotipo es todo lo visible, las características físicas, y los genotipos, la información genética que tenemos nosotros. No, muchachos, nos diferenciamos, pertenecemos a una misma especie, pero gracias a este proceso de la meiosis, ¿no? No todos somos iguales, tanto en fenotipo como en genotipo. Y esto se debe justamente a esto que se llama crossing over. Gracias a eso se genera una recombinación genética, es por eso que hay gametos distintos. Todos los espermatozoides de un varón no tienen la misma información genética debido a que hay una recombinación genética, debido al crossing over. ¿Sí? O sea, los espermatozoides se forman, ya saben, de una célula madre, pero en el proceso de la división de esa célula madre, durante este proceso de la meiosis, hace que ocurra esto, entonces los gametos contienen en general la cantidad de información genética del padre.
¿ok? Supongamos, ¿no? En el caso de los espermatozoides. Pero debido a esta combinación, hace de que cierta información, ciertas características no se expresen de la igual manera en todo, en los gametos. Por eso nos diferenciamos, ¿no? Si hablamos de un mismo sexo, los hermanos se diferencian, ¿sí o no? No salen iguales, totalmente. ¿Sí o no? Uno sale más alto que el otro, uno sale más claro que el otro, uno se parece más a la mamá que al papá, ¿no? Entonces son diferencias notorias y es justamente por este proceso del crossing over. No vayan a olvidar, chicos, que esto ha sido pregunta en examen de admisión, ¿ya? El crossing over o recombinación genética y esto permite justamente la variabilidad de gametos. Luego viene, acá dice, este apareamiento es un rasgo exclusivo de la meiosis. Ojo, esto ocurre solamente en la meiosis y tiene una trascendencia fundamental ya que las cromátidas no hermanas, es decir, paterna y materna, pueden entrecruzarse y romperse en los puntos de fusión, dando lugar a un intercambio y a una recombinación de segmentos cromatídicos y por lo tanto de los genes en que ellos están localizados. ¿Sí? Bueno, esto explica cómo se van el crossing over, ¿no? La recombinación genética, la información. ¿Ya? Acá está, más o menos explica esto. Tenemos dos cromosomas homólogos, empiezan a parearse, miren. ¿Sí? Acá este punto de intercambio, ¿no? Eso se llama quiasma, y mira lo que pasa. Este apareamiento hace de que esta información pase acá. ¿Sí? Entonces se genera una recombinación ahí. ¿Ya? Entonces los gametos, en este caso los espermatozoides, y esto también ocurre, por ejemplo, en el óvulo, ¿no? Esto es la recombinación genética en la ovogonia, que es la célula madre, también ocurre lo mismo. ¿Ya? Maestro. ¿Sí? Dice, la meiosis origina una gran variación de gametos debido al entrecruzamiento, variedad dice, ¿ah? Debido al entrecruzamiento de segmentos de los cromosomas homólogos. Esto puede, bueno, esto acá hay una animación, no lo comparto. Luego del paquinema viene el diplonema, muchachos. Los cromosomas, dice, los cromosomas homólogos se separan, ¿no? Si bien todavía permanecen unidos a nivel, se van separando. Ya obviamente este proceso de la recombinación genética del paquinema ya se va, ¿no? Empiezan a separarse estos cromosomas homólogos. Y en la diacinesis, muchachos, dice, desaparece el nucleolo y la carioteca. ¿Ok? Ya ocurrió toda esa etapa de la meiosis, o sea, ya la carioteca, ¿no? Que es la membrana nuclear, desaparece, ¿sí? Y también el nucleolo, que es una estructura que está dentro del núcleo, desaparece. Entonces ya tengo los cromosomas homólogos listos para separarse. ¿Qué me falta si ya tengo el material genético ya dividido? ¿Qué tengo que hacer? Solamente separar el citoplasma. Y ahí viene la siguiente etapa, que es la metafase 1, ¿no? En la metafase, las tetras de cromosomas homólogos, acá están, los cuatro, se alinean en el ecuador, ¿sí? Y forman el llamado uso mitótico, igual que en la mitosis, ¿se acuerdan? Acá se agrupa, se forma el uso mitótico, que son estas fibras son de microtúbulos de actina y miosina. Y acá están los cuatro cromosomas homólogos, acá están, alineados en la línea ecuatorial de la célula, ¿no? Esta disposición, así, eso ocurre en la metafase y así se ve en el microscopio electrónico, ¿sí? ¿Listo? Luego se va rompiendo estas fibras y mira cómo se va separando. Luego viene la etapa de la anafase. Mira, las cromátides se van separando hacia los extremos, hacia los polos, debido al rompimiento de su centrómero, el punto de unión. ¿Sí? Se desplegan y se van hacia los polos. Eso se llama la famosa disyunción. ¿Sí? La disyunción de las cromátides. ¿Ya? Y esto ocurre en la anafase y así se ve en el microscopio electrónico, como puedes ver acá. ¿Sí? La anafase 1. Luego viene la telofase 1. Ya prácticamente dice,
¿Qué va a ocurrir acá? Ya prácticamente empieza a aparecer nuevamente en los extremos, se va formando la carioteca, la envoltura nuclear, ya para separar. Miren, miren acá. ¿Sí? Dice, la telofase 1 es similar a la mitosis, salvo que al final cada célula posee un grupo de cromosomas replicados. Dependiendo de la especie se puede formar o no la nueva membrana nuclear. Algunos animales pueden dividir sus centriolos durante esta fase. Miren, lo importante es que ya prácticamente ya se duplicó, ya se separó, se formó nuevas cariotecas en los extremos, en los polos, aparece el núcleo también. ¿Qué me falta para obtener las células hijas? Solamente fragmentar, ¿qué? El citoplasma. Y eso ocurre con este proceso llamado citocinesis, ¿ya? Entonces, una vez que ya termina la telofase 1, ya vuelve a aparecer la carioteca, el nucleolo. Necesito fragmentar el citoplasma, ¿no? Y eso se llama citocinesis. Entonces, con esto yo obtengo dos células hijas con la mitad del número, con la mitad del número del juego cromosómico de la célula madre. Si la célula madre tenía 2N, las dos células hijas que se forman son son haploides, con la mitad del número de juego cromosómico. Ahora, este, ¿se dan cuenta? Por eso era la explicación por qué esta etapa es la más larga, justamente por todo este proceso que ocurre con el paquinema, pues, ¿sí? En el paquinema ocurre este evento crucial, que es el crossing over, y es lo que explica la variabilidad de los gametos, ¿sí? Por eso es, ¿no? Esa famosa recombinación genética. ¿Dónde ocurre el crossing over? En el paquinema. ¿Y a qué etapa pertenece? A la profase 1. Pregunta en los exámenes de admisión, muchachos. Y es lo sustancial que tú debes conocer. Y la secuencia es igual a la mitosis, ¿no? Para llegar a la profase 1, prácticamente tú ya tienes todos los cromosomas ya listos, ¿no? Eh, empiezan a pegarse a la carioteca. Luego, en la metafase, una vez que ya ha ocurrido el crossing over y todas las, ¿no? Todas las etapas, las 5 etapas de la profase 1, luego viene la profase, viene la metafase. Y en la metafase ya se forma el uso mitótico. Los cromosomas homólogos están en la línea ecuatorial. En la anafase se rompen los centrómeros y se forman y van migrando hacia los polos, pues, ¿no? ¿Sí? Y luego viene esta etapa de acá. Esta es la anafase. Esto no deben olvidar, la estructura, la disposición. Los cromosomas en la línea ecuatorial, la anafase, las cromátides, ¿no? Se separan, miren, hacia los polos, ¿no? Y luego, ya en la telofase, ya una vez en los polos, se reorganiza la carioteca y el nucleolo, justamente para dar lugar luego a la fragmentación del citoplasma llamada citocinesis para obtener las 4 células hijas. ¿Ok, muchachos? Sí, entonces con esto queda claro esta primera etapa, ¿ya? Esta primera etapa de la meiosis, ¿ya? La meiosis 1.